Vamos a continuar con el tema de costo estándar con las cédulas que nos hacen falta. Primero vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado trabajando. Primero trabajamos la cédula de elementos estándar y de elementos real, que es un análisis comparativo entre la información que aparece en nuestro enunciado dentro de la información general que hace mención a los datos estándar y la información real del mes que se está trabajando para poder analizar lo que efectivamente o lo que realmente se trabajó durante el mes. El siguiente punto fue elaborar la hoja técnica del costo estándar, en donde nosotros podemos analizar los tres elementos del costo para poder determinar cuál fue el costo, en este caso, de la producción de un tubo de cemento de 8 pulgadas. Ahora vamos a continuar con la cédula de variaciones. En la cédula de variaciones lo que vamos a analizar van a ser las variaciones, como su nombre lo indica, favorables y desfavorables que se tuvieron durante el proceso de producción del mes que se está analizando. Este formato ustedes ya lo tienen, entonces solo es cuestión de ir trasladando la información que ya hemos trabajado en las cédulas anteriores. Como primer punto, pues vamos a tener, como podemos analizar, pues siempre tenemos, empezando con materia prima. En este caso vamos a analizar tanto en cantidad como en precio, ¿verdad? Para ver cuál fue la variación que tuvimos. En este caso, pues vamos a colocar el nombre de la materia prima que estamos utilizando, que en este caso es cemento gris, arena de río y piedrín. La producción base, vamos a tomar de referente lo que nos dice nuestro enunciado en cuanto a la producción que se dio durante el mes que se está analizando. En este caso nos dice que la producción fue de 3,000 tubos de 8 pulgadas. Entonces esa es la información que vamos a trasladar para poder analizar cuánto de cada uno de los elementos necesitamos para la elaboración de estos 3,000 tubos de 8 pulgadas. La cantidad estándar la tenemos en nuestra hoja técnica del costo. Tenemos cuál es la cantidad que se debe utilizar para poder desarrollar cada uno de los tubos. Entonces, esa información ya la tenemos, solo la trasladamos. 0.04 del quintal de cemento, 0.02 de metro cúbico de arena de río y 0.015 del metro cúbico de piedrín. Para determinar la cantidad total, en este caso la cantidad estándar, lo que vamos a hacer es multiplicar 3,000 tubos, que fue nuestra producción base, por cada una de las cantidades de la materia prima que estamos trabajando. En este caso tenemos 3,000. Vamos a colocar por acá, pero para poder analizar, tenemos 3,000 por 0.04, nos da un total de 120. Tenemos 3,000 por 0.02, nos da un total de 60. Y 3,000 por 0.015, un total de 45. ¿Qué significa esto? Que para estos 3,000 tubos se utilizaron 120 quintales de cemento. Se debieron haber utilizado 60 metros cúbicos de arena de río y 45 metros cúbicos de piedrín. Entonces vamos a verificar. Ahora vamos a comparar con lo real. ¿A qué nos referimos con lo real? Es a lo que realmente se compró o se utilizó para la producción. Entonces, en este caso, nosotros vamos a verificar en nuestro enunciado cuál es la cantidad. El consumo de materias primas del mes fue el siguiente y tenemos este cuadrito que aparece por acá que he trasladado para que sea más fácil poder comprender la información. Entonces acá tenemos 125 quintales de cemento, 63 metros cúbicos de arena y 47 metros cúbicos de piedrín. Esa es la información real que voy a trasladar a mi cédula de variaciones, que no es más que esta información que está por acá. Para poder evaluar la diferencia, lo único que tengo que hacer es comparar lo real con lo estándar y entonces voy a determinar la diferencia. En este caso no tenemos que hacer uso de signos, únicamente la diferencia, ¿verdad? Entonces en este caso tengo una diferencia de 5, en la arena de río tengo una diferencia de 3 y en el piedrín tengo una diferencia de 2. A eso es a lo que hacemos referencia con la diferencia, hacemos referencia con la diferencia entre los elementos o las cantidades estándar y real.
¿verdad? El costo estándar, pues también nosotros ya lo tenemos en nuestra hoja técnica del costo y tenemos acá el costo estándar, que en este caso nos dice que el quintal debe costar 62.50 de quetzal, el metro cúbico de arena debe costar 75 quetzales y el piedrín debe costar 120 quetzales el metro cúbico. Esa es la información que vamos a trasladar al costo estándar, ¿verdad? Entonces acá lo único que tenemos que analizar es, vamos a colocar por acá una información para poder analizar qué es desfavorable y qué es favorable. Nuestro criterio va a ser el siguiente. Todo lo que sea, todo lo que es comparado con lo estándar y todo lo que sume más, por eso tengo este signo positivo acá, va a ser desfavorable. ¿Por qué? Porque dice que entonces yo debía haber consumido o debía haber comprado 120 quintales de cemento, pero en este caso se utilizaron 125. Se compraron 5 más de lo estándar. Entonces, todo lo que sea mayor a lo estándar va a ser desfavorable. Ese es el criterio que debemos utilizar. Y todo lo que sea menor a lo estándar va a ser favorable. Por eso tengo este signo negativo por acá. Entonces, en este caso, nuestra diferencia, todo sumó más de lo que debimos haber comprado. Por eso, todos los resultados deberán ser desfavorables. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Entonces, voy a multiplicar la diferencia por el costo estándar y voy a obtener el resultado. En este caso, pues vamos a verificar que 5 por 62.50 nos da 312.50. 3 por 75, 225 y 2 por 120, 240, ¿verdad? Entonces, en cantidad, esto es lo que se utilizó de más y este es el costo de esta diferencia que tenemos que se utilizó más de la cuenta en el proceso. Entonces, acá vamos a hacer una pequeña sumatoria porque esto nos va a servir para construir nuestro estado de resultados. Entonces ya tenemos acá, en cuanto a cantidad de materia prima, pues tenemos una diferencia desfavorable de 777.50. Ahora continuamos con el precio. Con el precio hacemos exactamente igual, enlistamos el material que nosotros utilizamos, pero ya lo único que vamos a comparar van a ser los precios. Entonces nos vamos al precio estándar y el precio real. Tenemos por acá nuestros precios estándar, que es la misma información que aparece por acá. Entonces, ¿cuánto es lo que debe costar cada uno de los elementos que estoy utilizando? Y voy a comparar con el precio real que se compró durante el mes de agosto, ¿verdad? Esta información, recordemos que está en el enunciado, es esta información que aparece por acá. Entonces, lo único que hice fue trasladarla para tener ahí un dato de referencia. Entonces acá tenemos el dato real de a cuánto fue comprado cada uno de los elementos que se han utilizado en el mes de agosto. La diferencia sigue siendo exactamente el mismo procedimiento, solo voy a comparar y voy a obtener la diferencia. En este caso, pues son 50 centavos. En el caso de la arena es un quetzal y en el caso del piedrín son 2.50 de quetzales, ¿verdad? Entonces acá traslado esa información. Y en este caso, como es cuestión de dinero, vamos a ver que acá tenemos un referente que dice compras, consumo, horas hombre o recursos, ¿verdad? Para poder analizar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a trasladar la información real que se compró para poder verificar cuánto es la cantidad en dinero, si es favorable o desfavorable. Entonces acá yo traslado la información real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por cada quintal de cemento que yo compré, se pagaron 50 centavos más de lo que debimos pagar. Por cada metro cúbico de arena, yo pagué un quetzal más de lo que debía haber pagado y por cada metro cúbico de piedrín, yo pagué 2.50 más de lo que se debió haber comprado. Entonces, todas las diferencias también van a ser desfavorables. ¿Por qué? Porque es mayor el precio que se pagó al que se debió haber pagado. Entonces, van a ir siempre en la columna de desfavorables, del análisis desfavorable.
En este caso, en cuanto al precio de la materia prima, también voy a tener acá una sumatoria para poder determinar al final cuánto es qué columna suma más, si la columna de desfavorables o de favorables. Luego nos vamos a analizar la mano de obra. En la mano de obra vamos a tener cantidad y precio y también en gastos de fabricación. En la cantidad siempre vamos a tener una producción base que son 3,000 tubos, que fue lo que se elaboró durante el mes de agosto. La cantidad estándar vamos a utilizar de referente, nos vamos a la hoja técnica del costo y esta información que aparece por acá es la que vamos a trasladar a nuestra cédula de variaciones. Entonces acá pues utilizamos el tiempo, ¿verdad? Que traemos también de nuestra cédula de elementos reales y estándar. Entonces vamos acá y la cantidad estándar hace mención al tiempo que debe tardarse, ¿verdad? Una persona para poder elaborar todo el proceso. Entonces acá, para determinar lo estándar, yo únicamente voy a multiplicar 3,000 por 0,87500, que es el tiempo que nosotros ya realizamos ese proceso para determinar cuánto es el tiempo. Entonces acá voy a tener 2,625, ¿verdad? Ese es el tiempo que se debieron haber tardado los obreros para elaborar estos 3,000 tubos que yo tengo como producción base. Pero veamos qué es lo que dice lo real. Para determinar lo real, yo voy a la cédula de elementos estándar y reales y me voy al inciso número 2 que dice horas hombre del mes, ¿verdad? De los elementos reales. Y acá tengo que son 2,800 horas. Entonces voy y traslado esa información, 2,800, siempre la diferencia, únicamente hago el comparativo entre lo real y lo estándar y tengo una diferencia de 175. Nuestro costo estándar en cuanto al pago de mano de obra, voy a la hoja técnica del costo y acá tengo el resumen que son 15 quetzales. Entonces traslado esa información, multiplico 175 por 15 y como el tiempo es mayor el real al estándar, pues también el criterio es que es una variación desfavorable. Entonces traslado esa información a donde corresponde. Luego me voy a evaluar precio. En cuanto a precio, únicamente utilizo estas columnas, de datos estándar y real. Aquí yo voy a tener el precio estándar y el precio real, que fue el que se trasladó de la cédula de elementos reales y estándar. Acá, como podemos observar, pues el costo estándar me dice que el costo hora hombre mano de obra debe ser de 15 quetzales, pero se pagó a 13,57. Entonces vamos a ver a la cédula de variaciones, tengo mi diferencia, que en este caso es 1,43, y acá vuelvo a verificar los elementos reales. En este caso son las horas hombre reales. Son 2,800, que es este dato que tengo por acá, y hago la misma operación. En este caso podemos observar que lo real es menor a lo estándar. Entonces tengo una variación favorable, ¿verdad? Porque se pagó menos del costo que se tenía establecido o que se tenía estipulado. Entonces, 1,43 por 2,800 y eso va en la columna favorable, ¿verdad? Luego nos vamos a los gastos de fabricación, que es el tercer elemento del costo de producción. Entonces, acá en cantidad, pues vamos a colocar siempre los 3,000 tubos de cemento, que es nuestra producción base. La cantidad estándar, que hace mención siempre al tiempo, pues va a ser muy parecido, siempre va a coincidir con los datos de mano de obra. Y en este caso pues tengo 2,625 comparado con lo real, que son los 2,800 horas hombre que aparecen en mi cédula de elementos reales, que aparece por acá. Hago la diferencia, que en este caso me va a sumar exactamente igual, 175, y acá el costo hora hombre, gastos de fabricación, equivale a 12 quetzales, ¿verdad? Lo tengo en la hoja técnica del costo. Entonces coloco los 12 quetzales, ¿verdad? Siempre manteniendo el mismo formato o el mismo esquema.
Y entonces acá vuelvo a analizar, bueno, es más tiempo del que debió haberse utilizado, entonces va a ser una variación desfavorable, 175 por 12, y traslado a la columna que corresponde, en este caso son 2.100 quetzales. Y en cuanto a precio, pues vuelvo a hacer la misma operación. Para el precio, siempre por favor recordemos que vamos a utilizar únicamente las columnas estándar y real. Entonces acá yo ya sé que son 12 quetzales lo estándar. Voy a verificar cuánto es lo que se pagó realmente y en este caso pues hubo una variación y se pagó por costo hora hombre gastos de fabricación de acuerdo al dato de la cédula de elementos reales, 13 quetzales. Coloco los 13 quetzales, evalúo la diferencia, únicamente el comparativo, ¿verdad? Entonces en este caso es un quetzal y acá vuelvo a analizar que son 2.800 horas hombre, entonces ese es el dato que yo voy a colocar en esta columna que me hace referencia a las compras, al consumo o a las horas hombre de los recursos que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces son 2.800. Como el real comparado con el estándar es mayor, entonces yo ya tengo el criterio que va a ser un dato desfavorable. Traslado esa información y en este caso únicamente lo que voy a realizar, acá tengo la suma de variaciones. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar el total que tengo en desfavorables por concepto de cantidad de materia prima, el total en precio de materia prima, la cantidad de mano de obra, la cantidad de gastos de fabricación y el precio de gastos de fabricación. Entonces, al sumar estos elementos, yo voy a tener en mi columna de desfavorables 8.545.50 centavos. Si voy a evaluar la columna de favorables, únicamente tengo favorable el precio de la mano de obra, porque pues fue pagada a un menor precio del estándar, ¿verdad? Entonces tengo 4.004 quetzales, ¿verdad? Entonces la variación neta no es más que hacer la resta, ¿verdad? Entre una y otra para ver cuál es la variación neta. Entonces en este caso, 8.545.50 menos 4.004, tengo un total de 4.541.50 centavos. Esa va a ser la variación neta. Y estos datos nos van a servir para poder elaborar nuestro estado de resultados. Entonces vamos a elaborar el estado de resultados. Y con eso pues concluimos la parte práctica del costo estándar. Un estado de resultados pues es un estado financiero que refleja las ventas que se han llevado a cabo durante un periodo establecido. Es un estado financiero dinámico, como su nombre lo indica o como les he comentado, pues las ventas son dinámicas, no son estables. Entonces de ahí es que podemos analizar que es un estado financiero dinámico. Entonces vamos con el encabezado, el nombre de la empresa, en este caso Los Canarios S.A. Identificamos el tipo de estado financiero que estamos trabajando, en este caso estado de resultados, o también puede tener el nombre de estado de pérdidas y ganancias. El periodo, que en este caso vamos a trabajar del 1 al 31 de agosto de 2019. Y colocamos que las cifras están expresadas en quetzales, ¿verdad? Aquí, expresadas en quetzales, y eso me va a permitir pues únicamente colocar los datos y no estar colocando el signo de moneda que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces vamos a colocar, bueno, como dijimos, como bien dijimos, pues el origen de todo del estado financiero, el estado de resultados, en este caso, pues son las ventas. ¿Cómo vamos a determinar este dato? Pues las ventas, si yo voy a mi enunciado, me dice en la información complementaria, ¿verdad? Que durante el mes se vendieron 2.500 tubos a un precio de 60 quetzales. Entonces, esta información yo la voy a tomar de referencia para poder elaborar mi estado de resultados. Entonces, acá tengo ventas, 2.500 tubos a 60 quetzales. Esto me da un total de 150.000 quetzales.
Después de determinar el nivel de ventas, yo tengo que determinar cuál es el costo de ventas. Entonces, el costo de ventas va a estar determinado por la misma cantidad de tubos que se vendieron y el costo yo lo determiné en la hoja técnica del costo estándar, que en este caso es 29.43 centavos. Entonces, 2.500 tubos por 29.43 centavos, tengo un total de 73.575 quetzales, ¿verdad? Acá obtengo mi utilidad marginal, que no es más que la resta de la venta menos del nivel de ventas menos el costo de ventas, y acá tengo 76.425 quetzales. Utilidad marginal, aquí me comí una. Okay. Luego, en este esquema de estado financiero, vamos a trabajar los datos de las variaciones, tanto favorables como desfavorables. Entonces, acá por eso es que ustedes ven que tenemos el signo más o menos, las variaciones. Primero vamos a tomar en cuenta todo lo que sumó o todo lo favorable que se dio en este proceso, ¿verdad? En este caso, pues únicamente tuvimos los datos favorables y vamos a evaluar a nuestra cédula de variaciones y únicamente en mi columna de favorables tengo el precio de la mano de obra. Entonces, esa información la traslado favorable en precio de mano de obra, que me da un total de 4.004 quetzales. Y voy a restar todo lo que es desfavorable. Vamos a revisar nuestra cédula de variaciones y pues desfavorable tenemos el dato de materia prima en cantidad, materia prima en precio, de mano de obra tenemos en cantidad, de gastos de fabricación en cantidad y en precio. Entonces toda esa información pues la vamos a desglosar para poder identificar. Entonces tenemos en cantidad de materia prima, en precio de materia prima, en cantidad de mano de obra, en cantidad de gastos de fabricación y en precio de gastos de fabricación. Trasladamos la información, como podemos observar, 777.50, 243, 2.625, 2.100 y 2.800. Si vamos a nuestra cédula de elementos de variaciones, pues acá tenemos 777, 243, 2.625, 2.100 y 2.800, que es exactamente la misma información. En total suman 8.545.50, que es el dato que aparece por acá, ¿verdad? Entonces, acá tengo el esquema, dice que debo sumar lo favorable y restar lo desfavorable. Entonces, en este caso, para obtener la utilidad en operación, tengo que sumarle a mi utilidad marginal a los 76.425, 4.004 y le resto 8.545. Y tengo un total de utilidad en operación de 71.883.50, ¿verdad? Esa es mi utilidad en operación. Pero si yo voy a evaluar mi enunciado, dice que por gastos de operación, en este periodo se gastaron 15.000 quetzales. Entonces, esos 15.000 quetzales yo los voy a llevar a mi estado financiero para poder determinar cuál es la utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces acá yo coloco menos los gastos de fabricación, que en este caso ese dato me lo da el enunciado. Ustedes no tienen que calcular absolutamente nada, solo trasladar la información. Y con esto yo voy a obtener la utilidad antes de impuestos e intereses, que son 56.883.50, ¿verdad? Esa es la utilidad antes de impuestos e intereses, ¿verdad? En algún periodo que hubiera ya un porcentaje de interés, pues acá tendría que tener menos los impuestos, ¿verdad? Y ya voy a tener la utilidad antes de intereses, para ver si pues está afecto también algún pago de algunos accionistas, ¿verdad? En este caso, los accionistas preferentes, y a quedarme con la utilidad para accionistas comunes, ¿verdad? Pero en este caso, pues únicamente tenemos que quedarnos hasta acá, hasta la utilidad antes de impuestos e intereses, que en este caso son 56.883,50 centavos.
Bien, entonces con esta explicación concluimos con el dato de el costo estándar, ¿verdad? Para poder concluir ya con la parte final, que es el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, hasta acá la explicación de el costo estándar.